Amigos y hermanos que siguen siempre los devocionales Rocío del Espíritu Santo. Hace muchísimo tiempo que no compartía con ustedes y hoy quiero tomar un poco del tiempo que tengo libre para poder compartir con ustedes una corta, breve pero fresca palabra de parte de Dios. Yo soy Daniela Rodríguez y aquí estoy con ustedes de vuelta, siempre agradeciendo el apoyo y la compañía que de ustedes recibo a través de la página. La acogida que le han dado a la cita del día, que ha sido el ejercicio más reciente que hemos tenido actualmente, con 15 revisiones diferentes de la palabra del Señor, como son la nueva traducción viviente, la traducción en lenguaje actual que tengo por aquí en mis manos, la nueva versión internacional, la Reina Valera, en varias de sus versiones. En fin, para que podamos tener un conocimiento mucho más amplio y diferentes perspectivas de la palabra del Señor y podamos comprender su mensaje tal como Él desea que nosotros lo hagamos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial de motivación, pero también de exhortación para que pongamos atención a lo que nosotros estamos haciendo en la presencia del Señor y lo importante que es buscar el reino del Señor. Muy bien, nosotros sabemos que el capítulo 6 de Mateo, con el versículo 33, dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo lo que necesiten. Esta traducción en lenguaje actual nos muestra otra versión de lo que en la palabra de Dios en Reina Valera generalmente dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aquí lo dice haciendo una afirmación muy importante y bastante puntual en lo de reconocer a Dios. Dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Allá dice: buscar primeramente el reino de Dios, pero aquí está apuntando hacia Dios exactamente en su persona. Dice: reconozcan a Dios como único Rey y hagan lo que Él les pide. Lo importante de la obediencia, palabra que es bastante fácil de mencionar, pero para absolutamente todos es supremamente difícil llevar a cabo, obedecer a quien no podemos ver. Es para muchos seres humanos una incógnita y un cuestionamiento bastante grande. Muchos se preguntan: ¿cómo yo voy a obedecer a alguien que yo no conozco, ni siquiera puedo ver? Y hay mucha gente que asegura nunca haber sentido a Dios. Entonces nosotros los cristianos siempre decimos: es que a Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Pero eso de sentir a Dios ni siquiera es un privilegio para unos cuantos, es para todos. Lo que pasa es que mucha gente no se dispone a realmente llegar a la presencia de Dios y comenzar a sentirlo. Entonces hay muchas personas que se rehúsan o reniegan buscar a Dios por el simple hecho de que no creen que Él pueda estar y no creen que puedan sentirlo, porque lo ven como un ser supremo lejano de todos nosotros. Pero Dios hoy te dice: toma tu lugar, búscame como único Rey y yo te daré a mi tiempo lo que tú me pidas, siempre y cuando estés dentro de mi voluntad, porque lo más importante es pedir dentro de la voluntad del Señor. Hay muchas personas que se acercan a Dios buscando respuestas una tras otra y pretenden que Dios les responda en el tiempo en que ellos piden, pero la palabra del Señor también nos dice en Eclesiastés 3, según Reina Valera del 60, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero podemos ver también otra parte de la palabra que dice: en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Y así como hay un tiempo para todas las cosas que nosotros deseamos, planeamos o proyectamos, Dios también nos dice que para todo, incluyendo su presencia, para todo hay un momento. A veces Dios te dice: sí, yo estoy aprobando lo que tú me estás pidiendo. A veces te dice: no, por ahí no es. O también te dice: espérate, de pronto no es el momento. Y muchas personas buscan a Dios como el Dios, lo voy a decir entre comillas, como un Dios bombero. El Dios que apaga el fuego y listo, fue una emergencia. Cuando vos tenés un incendio en tu casa,
y llamas al bombero, el bombero te apaga el fuego y no lo vuelves a ver más nunca en tu vida, porque tal vez no vuelvas a tener un incidente de esa clase y pues nadie lo desearía, ¿no? Pero llamamos al bombero, el bombero nos soluciona el problema y hasta ahí ni siquiera conozco tu nombre, ni te vi, ni me acuerdo, y si te veo en la calle ni siquiera te conozco. Así hay muchas personas hoy en el pueblo de Dios y lamentablemente la iglesia de Jesucristo se está convirtiendo en esa persona que tiene el incendio, llama al Dios bombero, Dios le apaga el fuego, el problema en su casa, el problema en su vida, en su trabajo, en su familia, y cuando Dios les arregla el problema, ni más, si te vi, no me acuerdo de ti, Señor. Y buscan luego respuestas. Cuando se acuerdan de Dios, buscan respuestas y pretenden encima exigirle a Dios que le responda enseguida. Toma tu lugar. A ti te corresponde el lugar de siervo, te corresponde el lugar de hijo. Muchas personas dicen: es que yo no soy un siervo, yo soy un hijo de Dios. Sí, pero recuerda que Dios te adoptó como un hijo, pero como siervos suyos que somos, como hijos suyos y ovejas de su prado que somos, tenemos que sujetarnos en obediencia. El hecho de que tu lugar sea como hijo del Señor y te corresponda saber ciertas cosas del reino de los cielos, no quiere decir que tengas que exigirle al Señor el momento en el cual Dios te va a dar una respuesta. Porque aunque Dios a sus hijos les revela cosas, le dice respuestas y les habla asuntos del reino, no te corresponde saber el tiempo en el cual Dios te va a responder. Si Dios en esta mañana te va a dar una respuesta, es porque es hoy. Pero si no es hoy, es mañana, cualquiera de los días en que Él predestine para ti una respuesta. Pero tienes que saber tomar tu lugar. Si pretendes que Dios te dé una respuesta, si pretendes mantener una conversación con Dios, asegúrate de que la comunión sea constante y no de vez en vez, como cuando tienes una emergencia y tienes que llamar al plomero, tienes que llamar al bombero, tienes que llamar al que te soluciona el problema y de ahí no lo vuelves a ver más. Tienes que asegurarte de que Dios sea un amigo tuyo y no una persona conocida, pasajera, que viste algún día en el metro, en el bus y no la volviste a ver más nunca. Es ahí la diferencia de cuando nosotros buscamos a Dios. ¿Qué pasa con esas personas que buscan a Dios de vez en cuando? Obviamente no mantienen una comunión constante con Dios y no pueden pretender una respuesta inmediata porque ni siquiera tienen la confianza de entrar al reino y al trono de la gracia por la sangre de Cristo que nos lavó. Porque no aceptan su lugar, porque creen que son simples creyentes y creen que Dios les va a responder porque Dios les ama, pero Dios me ama y hasta ahí, y no toman su lugar. Y aquellos que toman su lugar de hijo muchas veces se pasan un poco de la raya y entonces pretenden llegar ante Dios con exigencia. Es que Dios me dijo que por medio de la sangre de Cristo yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, pero se pasan un poquito de confianza y llegan al punto de abusar y querer mandar en los designios del Señor. Hoy Dios te dice: búscame a mí como único rey y yo te daré lo que tú me pidas, pero en mi tiempo. O sea, tienes que tomar tu lugar, pero así como tomas tu lugar de hijo y buscarle a Dios en espíritu y en verdad, tienes que sujetarte al tiempo del Señor, porque a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho sujetarnos a un tiempo que otra persona diga. A veces nos ponen una cita de trabajo a 1 hora y llegamos después. Queremos llegar a la hora que nosotros queremos. Queremos imponer nuestros gustos y nuestras costumbres y nuestros hábitos donde quiera que vayamos, pero en Dios los papeles se invierten, porque es que nos tenemos que sujetar a Dios y no Dios a nosotros, porque Él es superior y nosotros como hijos suyos estamos en la tierra. Y dice la palabra en Isaías 42 que la tierra completa es el estrado de los pies de Dios, es decir, es el lugar donde Dios reposa sus pies. Es decir, nosotros estamos a sus pies y todo aquel que se rinde a los pies del Señor está aceptando que no es su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y como tal tenemos que aceptarlo. Y si no quieres aceptarlo, entonces estás dejando de un lado tu lugar. Dios te dice: toma tu lugar, pero sujétate y búscame como debe ser, porque en mi tiempo yo te daré. También dice Habacuc 2:2 que aunque la visión tardare por un tiempo, espérala porque ella va a llegar. No te está diciendo espera mañana porque mañana te la doy. Te dice aunque tardare por un tiempo, espérala, porque su palabra ciertamente lo dice. Ella no te va a fallar, la visión va a llegar, porque Dios no es un simple mortal. Él lo que dice, Él lo cumple. Pero tienes que saber esperar en Dios. Si esta palabra es para ti hoy, atesórala. Tienes que saber esperar en el tiempo de Dios. Toma tu lugar de hijo.
Siéntete como un siervo fiel a su presencia, que aquel en quien Dios pone su confianza y le dice, si en lo poco me refieres, en lo mucho te pondré. Y esa fidelidad también se trata de saber esperar el tiempo de Dios. Se trata de saber esperar el tiempo del Señor. Dios hoy te pide que aunque lo busques en espíritu y en verdad y lo busques como único rey, tienes que saber sujetarte a su tiempo. Y la palabra del Señor lo dice claramente, todo en esta vida tiene su momento. Tienes que aprender a sujetarte en la presencia del Señor. Toma tu lugar, toma tu posición, empodérate de lo que Dios te ha entregado, empodérate de las promesas del Señor, pero sin olvidar que Dios es superior sobre ti, es superior sobre mí, y en su tiempo y en su voluntad es que todas las cosas se darán. Nosotros no podemos decidir el momento en el que Dios nos responda o nos entregue las promesas, porque intentando en ese afán podemos perder absolutamente todo. Recuerda que aquel que va deprisa siempre termina cansado. Hoy es un momento de hacer un pare y decir, no voy a ir con prisa, pero tampoco voy a hacer una pausa. No te detengas, pero ves caminando allí a paso lento, camina, adora, busca al Señor, pero sin afanarte, porque Dios tomará control de todas las cosas que estás necesitando. Comparte esta palabra con alguien que la necesite, y si es para ti, por favor, no la olvides. Atesórala en tu corazón y vive un día a la vez. Todos los días cuando te levantes, acuérdate de que Dios te dice, si hoy no es el tiempo, sigue esperando. Y lo más maravilloso de la vida es recibir las bendiciones en su tiempo, en su momento, en su lugar, cuando todo esté adecuado, porque en tus fuerzas no lo podrás nunca. La palabra del Señor, antes de terminar, quiero recordar lo que ella dice. En Juan 15:5, el Señor Jesús le dijo al pueblo la siguiente palabra: el discípulo que se mantiene unido a mí, escucha bien esto, y con quien yo me mantengo unido, esto habla de una comunión íntima, es decir, buscar al Señor, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Dios te dice que lo mantengas allí, que mantengas esa comunión, que lo busques, que te unas con Él y permitas que Él se una contigo, porque si tú te separas, no podrás hacer absolutamente nada. En las otras versiones dice, separados de mí, nada puedes hacer. Así que por el hecho de que Dios no te responda hoy, mañana o en esta semana o en este mes como tú querías, no te vayas de la iglesia, no te retires en desobediencia. Lo que pasa es que no vengo más a la iglesia porque Dios a mí no me respondió. Eso es mentira. Ese Dios tuyo no es real. Eso no tiene arreglo. No. Sí tiene arreglo, pero tienes que saber esperar. Toma tu lugar y sitúate donde Dios te dice que tienes que estar. No te salgas ni desobedezcas, porque Deuteronomio 28, del 15 en adelante, te data una lista completa y bastante extensa de todas las maldiciones que te perseguirán y te alcanzarán si tú no obedeces la voz del Señor. Obedece, toma tu lugar, nuevamente te lo digo, te lo recuerdo, y busca el reino del Señor, búscalo como único rey, pero sé, hoy día, quiero que recordemos que necesitamos entender el tiempo del Señor, que es bastante diferente al de nosotros, por cierto, y por eso es que a nosotros nos cuesta esperar, pero tenemos que aprender a esperar en Dios, porque esa es parte del proceso que tenemos que vivir para madurar y dar un fruto. Y la palabra dice en Salmos 1 que aquel bienaventurado que busca al Señor y nunca ha burlado su palabra, será como aquel árbol plantado a corrientes de aguas allí al ladito, que da su fruto en su tiempo y su hoja jamás se cae. Si quieres ser un árbol fuerte que dé buen fruto en Dios, tienes que madurar y aprender a esperar en su tiempo y en su voluntad. Que el Señor te bendiga grandemente. Recuerda, yo soy Daniela Rodríguez y quiero que mantengas allí la palabra del Señor atesorada, así como un día el Señor me llamó a mí, nos llamó a todos nosotros a guardar su palabra y sus mandamientos. Y aunque no sea fácil hacerlo, el Señor nos dice, hazlo, porque si Dios te dice que lo hagas es porque te dio la capacidad de hacerlo. Dios te continúe bendiciendo. Hasta el próximo devocional. Los quiero mucho. Chao, chao. Todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán, y vas de la cruz por este día.